Y Argentina le dio la vuelta al kirchnerismo. El liberal Mauricio Macri de la coalición Cambiemos obtuvo el triunfo en la segunda vuelta realizada este domingo y se convertirá en el próximo presidente de ese país el 10 de diciembre. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Ganó con una diferencia de poco más de 700,000 votos, menos de 3 puntos, mucho menos de lo que se esperaba, 51.4% a 48.6%. Con el país partido casi a la mitad, Macri arrancará su gobierno con una situación económica delicada y ante un kirchnerismo que perdió, pero que resistió con fuerza después del desgaste de 12 años de gobierno. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Macri pidió a quienes no votaron por él que se sumen al cambio porque dijo, este no es fruto de un iluminado que tiene todas las soluciones. Desde el retorno de la democracia ya en Argentina en 1983, Macri es el primer presidente que no es peronista ni tampoco radical, los dos grandes movimientos políticos de Argentina que dominaron buena parte del siglo XX de ese país. Buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es México Confidencial. Bueno, pues ahí está la elección en Argentina, un cambio importante en función de una nueva alianza dentro del continente latinoamericano, en donde finalmente al gobierno de Cristina Fernández le cobran la factura, le cobran al kirchnerismo 12 años donde al principio tuvieron un enorme crecimiento, después un modelo populista en donde cuando el dinero se acabó, pues simple y sencillamente cayeron y cayeron fuerte. Ahora pues esta figura, Mauricio Macri, que de alguna manera habla de un cambio no solamente de gobierno en Argentina, sino también, Jorge, Pablo, habla de la necesidad de transformar tanto la estructura económica del país en una situación bastante difícil como su visión hacia el exterior. No, creo que el triunfo de Macri refleja todo eso y hay que analizar el porqué de la derrota de Cristina Fernández. Cristina Fernández llegó al poder con más del 50% de los votos, 52, 53% de los votos, en una situación además compleja, había muerto su marido poco antes y demás, y cae dramáticamente. Cae dramáticamente porque el país lleva 3 años, casi 4, sin crecimiento económico. Cae dramáticamente porque la economía no da para más. O sea, la economía sí da para más. Si hay un país que puede tener recursos para crecer es Argentina, pero entre lo que se robaron y lo que han regalado es muy difícil y con una serie de medidas en las que se pasa de lo popular, porque ese gobierno comenzó como un gobierno popular, el de Néstor y Cristina, a ser descaradamente populista. Se pasó de una política relativamente abierta, con medios de comunicación, con muchas cosas, a tener una política incluso represiva hacia ciertos medios de comunicación. Se pasó de tener un gran equipo económico a tener un equipo económico de cuates que hizo barbaridad y media. Entonces, quizás la gente, no sé si en Argentina votó necesariamente por Macri, pero votó contra Cristina, indudablemente. A mí me llama la atención que se les acaba el dinero. Como tú decías, se les acabó el dinero. ¿Cómo se le puede acabar el dinero a un país que tiene 40 millones de habitantes? Sí, menos incluso. 40 millones de habitantes. Y produce comida para 400 millones de personas. Esa es la producción de Argentina. Entonces, un país tan rico que es para jugar en primera división en el mundo, haya estado supeditado al populismo venezolano bajo esa égida y que termine con control de cambios, control de precio y los efectos de instituciones no autónomas que, por tanto, no se puede medir ni cuánto es el valor real del dólar, cuánto cuesta realmente un dólar, ni de cuánto es la inflación. Ha sido un desastre populista en una nación llamada a ser grande, muy grande, por la cantidad de recursos que tiene, recursos económicos, recursos alimenticios y recursos humanos. Argentina tiene las individualidades extraordinarias en todos los campos. Tienen un papa, tienen al mejor futbolista del mundo, tienen científicos, han tenido los mejores escritores del mundo y está ahora en la segunda división al tú por tú
con Venezuela, con la Venezuela chavista. Creo que el triunfo de Macri regresa o pretende regresar a Argentina a la posición de liderazgo y protagonismo que le espera en el mundo. Ahora, el problema es importante en términos de lo que pues, Macri va a recibir. Él decía, hay una transición bastante rápida, no como aquí que nos tardamos 6 meses en entregar el mando. El 10 de diciembre estará tomando ya posesión y bueno, pues tiene que ver cuál es el estado de las finanzas. Ya lo saben relativamente, aunque es cierto. Es que no lo saben. Relativamente, no se puede saber. Relativamente, el problema es que, como decías, desde el momento en que el Banco Central Argentino dejó de ser una entidad autónoma y se convirtió en parte del gobierno, desde el momento en que las expropiaciones que se hicieron, nunca supiste bien a bien en dónde quedó ese dinero. Aquí tu problema es que además del mal manejo económico, pudiste durante algún tiempo aguantar porque estabas apostando a materias primas. Es un poco lo que le pasó también a Brasil. Materias primas que subían, las commodities al cielo, de repente se te derrumban y apostar a ese tipo de modelo de crecimiento económico basado en pura materia prima y no empezar a pensar en pues una economía que produzca valor agregado y que te permita, como lo que le está pasando a México afortunadamente, ahora se te viene abajo, Brasil se cae, Argentina está prácticamente otra vez en la quiebra y Macri va a tener mucho menos de 100 días para, dicen, demostrar que él puede cambiar las cosas cuando lo que está recibiendo es un estado en bancarrota. Sí, bueno, lo primero en una conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa, lo primero que pide Macri es que por favor renuncien, porque además son cargos que él no puede pedir la renuncia, el director del Banco Central y la presidenta del Poder Judicial, que son designados por la anterior presidenta y en los que no hay confianza, y crear un organismo, un INEGI, digamos, que por lo menos dé cifras reales. Mira, se dice que Argentina tiene, dice la presidenta Kirchner, Fernández de Kirchner, dice tiene 20.000 millones de dólares de reservas, que es una reserva muy pequeña para un país de ese tamaño. Pero en realidad no tiene 20.000 millones. Lo que sucede es que el país está en cesación de pagos y entonces si tuviera que pagar lo que no ha pagado en los últimos 2 años, quedaría en cero de reservas. No le alcanzaría para pagar las deudas que tiene. Entonces, esas son capítulos de lo que tendrá que enfrentar Macri y de lo que tendrá que enfrentar Venezuela, porque el 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela, probablemente va a haber un triunfo de la oposición, es una elección legislativa, no de presidente, pero bueno, es lo que tienen que enfrentar estas oposiciones cuando salen con muchísimos esfuerzos de regímenes populistas que no quieren dejar el poder. Macri se queda con una Cámara de Diputados que es absolutamente kirchnerista, al revés, un Senado que es absolutamente kirchnerista y una Cámara de Diputados donde tampoco tiene mayoría, tendrá que hacer alianza con el otro partido de Massa, de Sergio Massa, para poder tener ese espacio. Entonces la situación es gravísima en un país, como decía Pablo, que tiene todo, hombre, para poder tener una enorme calidad de vida. Un país que tiene todo y en abundancia, y una población de 40 millones en un territorio que es mayor que el territorio de México. Es decir, es un gran país por donde se le vea. Y yo creo que hay que tomar nota de la nocividad de los gobiernos populistas. No es solamente un discurso, sino que te eliminan las instituciones autónomas, que son los que vigilan al gobierno para que no se desboque la inflación. En México, con todo lo que nos quejamos, tenemos 3% de inflación. Venezuela tiene 190% de inflación y para el próximo año el Fondo Monetario calcula 294. Argentina anda una inflación altísima, pero no tenemos idea de cuál es, porque no hay cómo medirla. Ni siquiera el Fondo Monetario puede medir la inflación de Argentina, pero es enorme. O sea, a eso nos conducen el control de precios, el control de cambios y la falta de instituciones autónomas. No perder eso no es un desahogo de las élites, decir cuidado con el populismo, no. Es una realidad. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Argentina, que costó para sacárselos de encima, por lo menos los argentinos les costó muchísimo, y a los venezolanos ni se diga, tienen a los líderes de la oposición metidos en la cárcel por la voluntad y el criterio del señor Maduro. A mí me parece que hay que tomar nota
y hay que felicitar a los argentinos. Ahora, lo que sí es cierto es que estos modelos populistas les funcionan en el mediano plazo, son muy atractivos. En el corto. En el corto, bueno, sería cuestión de medir cuál es el corto y el mediano. ¿En Pero la historia? Tuviste, bueno, obviamente sí, pero cuando tú tienes 7, 8, 9 años, o 7 años de crecimientos económicos importantes, porque si tienes un respaldo como lo tuvo el gobierno argentino de materias primas al alza y pudiste crecer después de la crisis del 2000 a niveles del 7, del 8%, del 9% adelante, pero si este crecimiento no lo puedes bajar para mantenerlo a niveles sostenibles, a niveles que de alguna manera en momentos de crisis como los que ahora pudieses tener el resguardo, te pasa esto. ¿Por qué pierde un modelo populista? Alguien diría, bueno, pues si tanto hicieron, ¿por qué ahora no funciona? Porque como decíamos, no solo se les acabó el dinero, sino también la capacidad de mantener el control político sobre distintas instituciones. Ahora el gran desafío de Macri es cómo desmonto esto, cómo hago para que los sindicatos argentinos y todo el aparato peronista, llamémoslo así, pueda en algún momento, pues por lo menos hacerse a un lado o permitir una reconstrucción de un país que definitivamente tendrá que renegociar con Fondo Monetario Internacional, tendrá que renegociar con todo el mundo para poder crecer y tratar, como lo quiere hacer Macri ahora, de integrarse al otro bloque, olvidarse de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil eventualmente, y también entrar en lo que sería la zona de México, Colombia, Perú. No, pero eso es imposible. Para Argentina, su sociedad, de la misma forma que México no podría decir, me olvido de Estados Unidos y me voy a entregar al Mercosur, quiero hacer una alianza con el Mercosur, Argentina no puede hacer una alianza con México, Colombia, Chile, sí. Perú. Está en el Atlántico, va a empezar. Sí, por eso. Bueno, está bien. Es que la relación comercial, no, la relación comercial con Brasil es enorme. Lo que hay que reconfigurar es la relación comercial con Brasil y sí comenzar a expandirse hacia otros mercados, hacia Estados Unidos y Europa. empezar a voltear otras veces o hacia Europa, está bien. porque tu modelo brasileño también va a pasar lo mismo. Pero el modelo, en 2 años estás pero no nos equivoquemos. Brasil es un país enorme, que podrá tener muchísimas fallas en su sistema político, pero tiene una estrategia de inserción internacional bastante clara hacia lo que quiere, y no de ahora, de hace muchos años, que trasciende a Lula o a Dilma Rousseff, y ahí esa es una parte, es un bloque regional, son países que tienen que tener una estrategia clara. Lo que tienen que abandonar es olvidarse del petróleo venezolano o del señor Correa o de Evo Morales. Esos no pueden regir esa alianza. No lo van a hacer hasta en tanto, por supuesto, los modelos se caigan. Y si Brasil se hunde, yo creo que Argentina tendrá que también cambiar la propia estrategia. Pablo, mejor que se nos termine el tiempo. Muchísimas gracias. Nos censuraste, no nos deja hablar. Gracias, esto fue México Confidencial.